Buenas noches. Vamos a continuar con el tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. El día de hoy vamos a agregar otro concepto y es el de el criterio de la segunda derivada, pero aplicado a extremos relativos. Es decir, el criterio de la segunda derivada para determinar puntos máximos y o mínimos. Recuerde que hemos determinado puntos máximos y mínimos utilizando el criterio de la primera derivada. Hemos determinado los números críticos, luego los intervalos donde la función es creciente y o decreciente, y de acuerdo a la definición de punto máximo hemos identificado, de punto máximo y de punto mínimo, hemos identificado estos puntos extremos. Bien, el criterio de la segunda derivada establece que si una función tiene segunda derivada y esta existe en un intervalo abierto AB y que contiene a ese número crítico, si nosotros evaluamos ese número crítico en la segunda derivada y el resultado es un número positivo, entonces la función tiene un punto mínimo relativo en ese número crítico y su imagen. Si por el contrario, al evaluar el número crítico en la segunda derivada, el resultado es un número negativo, entonces la función tiene un punto máximo relativo en ese número crítico y su imagen. Entonces, en estos ejercicios ya hemos determinado los puntos máximos y mínimos. Entonces, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para extremos relativos con la finalidad únicamente de verificar o de comprobar que efectivamente en esos puntos, que efectivamente en esos números críticos hay puntos máximos y puntos mínimos tal como se determinaron con el criterio de la primera derivada. Para ello, obviamente, necesitamos determinar la segunda derivada. La segunda derivada, en este caso, está dada por 4 por 3, 12, x al cuadrado, y la derivada de menos 4x es menos 4. Vamos a igualar a 0. No, perdón. Vamos a evaluar la segunda derivada con estos números críticos. Luego emplearemos el criterio de la segunda derivada para verificar si en efecto en esos números críticos hay puntos máximos y o mínimos. Entonces vamos a evaluar el primer número crítico. El primer número crítico es menos 1.
Menos 1 al cuadrado es 1 por 12, 12. 12 menos 4 nos da como resultado un número positivo. De acuerdo con el criterio de la segunda derivada, si el resultado de evaluar el número crítico en la segunda derivada es un número positivo, entonces la función tiene un punto mínimo relativo en ese número crítico y su imagen. Y vemos que efectivamente en menos 1 tenemos un punto mínimo y determinamos su imagen, que la imagen en este caso es 0, es decir, que un punto mínimo es menos 1,0. Luego evaluamos el número crítico 0. 0 al cuadrado es 0, por 12 es 0. 0 menos 4 nos da como resultado un número negativo. De acuerdo con el criterio de la segunda derivada, en el número crítico 0 hay un punto máximo, tal como lo determinamos con el criterio de la primera derivada. Ahora evaluaremos el número crítico 1. 1 al cuadrado es 1 por 12, 12. 12 menos 4 nos da como resultado un número positivo, de acuerdo con el criterio de la segunda derivada. En el número crítico 1 hay un punto mínimo, puesto que donde la segunda derivada es positiva, la función tiene un punto mínimo relativo en ese número crítico y su imagen. Entonces la imagen es 0. Entonces 1,0 es un punto máximo. Corroboramos que efectivamente en esos valores críticos hay extremos relativos, máximos y mínimos. Bien, veamos otro ejemplo. También, de igual forma, ya habíamos determinado, utilizando los criterios de la primera derivada, que esta función tiene un punto máximo en 2 y un punto mínimo en 4. Entonces, solo utilizaremos el criterio de la segunda derivada para verificar que efectivamente la función tiene un punto máximo en 2 y un punto mínimo en 4. Entonces, determinamos la segunda derivada. La segunda derivada en este caso es 2x menos 6. Ahora vamos a evaluar esos números críticos en la segunda derivada. Sustituimos el número crítico 2
2 por 2, 4. 4 menos 6 nos da como resultado un número negativo. Entonces, de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, en el número crítico 2 hay un punto máximo relativo, como efectivamente lo habíamos determinado. Luego vamos a evaluar el número crítico 4. 2 por 4, 8, menos 6. 8 menos 6 nos da como resultado un número positivo de acuerdo con el criterio de la segunda derivada. En 4 hay un punto máximo relativo, tal como lo habíamos determinado empleando el criterio o los criterios de la primera derivada. Bien, vamos a graficar otra función, pero en este caso verificaremos simultáneamente, utilizando el criterio de la segunda derivada, los puntos máximos y mínimos que se encuentren. Bien, entonces ahí tenemos esa función. Entonces vamos a determinar inicialmente los números críticos y los posibles puntos de inflexión. Para determinar los números críticos, necesitamos la primera derivada. La primera derivada en este caso es 3x al cuadrado más 8x menos 3. Bien, ahora igualaremos a 0 esta primera derivada para determinar los números críticos. Esta función en la cual tenemos una constante distinta de 1 multiplicando a la x cuadrada, se factoriza comúnmente empleando el método de tanteo especial. Recuerde que también podemos utilizar una fórmula cuadrática para factorizarla. Bien, entonces, si multiplicamos la constante que multiplica a la x cuadrada por el término independiente, en este caso 3 por menos 3, nos daría como resultado menos 9. Y luego buscamos dos factores de menos 9 que sumados nos den 8 positivo. Sería 9 y menos 1. Entonces, reescribimos nuestra ecuación con esos valores encontrados, 9 y 1,
y luego factorizamos agrupando términos. Agruparíamos estos dos y estos dos, que tienen en común 3x cuadrado y 9x. 3x. Factor de x más 3, que tienen en común menos x y menos 3. El menos 1, que ambas están multiplicadas por menos 1. A ambos lados de la resta tenemos como factor común x más 3, factor de 3x menos 1. Este primer factor se hace 0 cuando x es igual a menos 3. Y este segundo factor se hace 0 cuando x es igual a 1/3. Bien, ahora determinamos los posibles puntos de inflexión. Para determinar los posibles puntos de inflexión necesitamos la segunda derivada. En este caso, la segunda derivada es 6x más 8. Igualamos a 0 la segunda derivada. El 8 pasa del otro lado de la igualdad con signo negativo. Y el 6 que está dividiendo pasa, que está multiplicando, perdón, pasa a dividir. Simplificamos. Mitad de 8 es 4 y mitad de 6 es 3. Entonces el posible punto de inflexión es menos 4/3. Bien, ahora podemos determinar los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente, así como los puntos máximos y o mínimos. Entonces ubicamos los números críticos en nuestro cuadro resumen, tal como aparecen en la recta numérica. Entonces estos números críticos me dividen a la recta numérica en intervalos. Los intervalos van desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 hasta 1/3 y desde 1/3 hasta más infinito. Bien, ahora vamos a identificar valores de prueba, y estos valores de prueba son números que se encuentran contenidos dentro del intervalo, los cuales vamos a evaluar en la primera derivada, y dependiendo del signo del resultado, los clasificaremos o clasificaremos a los intervalos como
creciente o decreciente. Entonces, entre menos infinito y menos 3, podemos emplear menos 4. Entre menos 3 y un tercio, podemos utilizar 0. Y entre un tercio y más infinito, 1. Evaluamos estos valores en la primera derivada. Si el resultado de evaluar estos valores en la primera derivada nos da como resultado un número positivo, esto implica que la función es creciente en ese intervalo. Si por el contrario el resultado es un número negativo, esto implica que la función es decreciente en ese intervalo. Evaluamos con menos 4. Menos 4 al cuadrado es 16. 16 por 3 es 48. Luego 8 por menos 4 es menos 32. Menos 32 menos 3 es menos 35. 48 menos 35 me da como resultado un número positivo. Evaluamos ahora con 0. 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0. 8 por 0 es 0. 0 menos 3 nos da como resultado un número negativo. Evaluamos 1. 3 más 8 es 11. 11 menos 3 nos da como resultado un número positivo. Bien, entonces en nuestro cuadro resumen, en la fila del signo de la primera derivada, para el intervalo de menos infinito a menos 3, el signo de la derivada es positivo. Para el intervalo de menos 3 a un tercio, el signo de la derivada es negativo. Y para el intervalo de un tercio a más infinito, el signo de la derivada es positivo. Entonces, en el primer intervalo, la función es creciente. En el segundo intervalo, la función es decreciente. Y en el último intervalo, la función es creciente. Vamos a utilizar nuestra ayuda, nuestras líneas guías, para identificar los puntos máximos y mínimos. Trazamos una línea hacia arriba de izquierda a derecha, indicando que la función es creciente. Una línea hacia abajo de izquierda a derecha, indicando que la función es decreciente en ese intervalo.
Y en el último intervalo, nuevamente la función es creciente. Y vemos que en el número crítico -3, la función tiene un punto máximo. Y eso lo sabemos porque la definición establece que si antes del número crítico la función es creciente y después del número crítico la función es decreciente, tenemos un punto máximo. Y si la función es decreciente y luego creciente antes y después de un número crítico, entonces la función tiene un punto mínimo. Bien, vamos a emplear el criterio de la segunda derivada para verificar que en efecto tenemos un punto máximo en -3 y un punto mínimo en 1/3. Vamos a evaluar la segunda derivada. Primero con el número crítico -3. 6 por -3 es -18. -18 más 8 nos da como resultado un número negativo. De acuerdo con el criterio de la segunda derivada, en -3 hay un punto máximo. Hemos corroborado que efectivamente en -3 la función tiene un punto máximo relativo, un punto máximo local. Entonces, evaluamos el número crítico 1/3. 6 por 1/3 es 2. 2 más 8 es 10. 10 es un número positivo, lo que implica que en el número crítico 1/3, la función tiene un máximo relativo o un máximo local. Bien, vamos a determinar ahora el punto máximo. Y de hecho lo que vamos a determinar es el valor de y del punto máximo, puesto que ya sabemos que el valor de x del punto máximo es -3. Entonces vamos a sustituir esto en la función original. X al cubo más 4x al cuadrado menos 3x menos 3. Sustituimos menos 3
Si sustituimos menos 3, da como resultado menos 15. Luego vamos a determinar el punto mínimo. Es decir, vamos a determinar el valor de y de el punto mínimo. Vamos a evaluar un tercio en la función original. Si evaluamos un tercio, esto nos da como resultado negativo 3.51. Bien, entonces ya tenemos que el punto máximo sucede en, este es 15, menos 3,15 y que el punto mínimo sucede en un tercio coma menos 3.51. Bien, vamos a determinar ahora los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, donde es cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión. Tenemos únicamente un posible punto de inflexión en menos 4 tercios. Entonces, los intervalos quedan conformados desde menos infinito hasta menos 4 tercios y de menos 4 tercios hasta más infinito. Bien, vamos a identificar valores de prueba para evaluarlos en la segunda derivada y determinar, de acuerdo al signo del resultado, la concavidad. Menos 4 tercios es aproximadamente menos 1.33. Entonces, un valor entre menos infinito y menos 1.33, podríamos utilizar menos 2. Y un valor entre menos 1.33 y más infinito, podríamos emplear 0.
Bien, entonces nuestra segunda derivada es 6x más 8. Evaluamos menos 2. 6 por menos 2 es menos 12. Menos 12 más 8 nos daría el resultado menos 4. Menos 4 es un número negativo. Luego evaluamos con 0. 6 por 0 es 0. 0 más 8 es 8. Y 8 es un número positivo. Bien, entonces sabemos que donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Nos hizo falta agregar el signo, ¿no? En el primer intervalo, el signo de la segunda derivada es negativo. Y en el segundo intervalo, el signo de la derivada es positivo. Entonces, donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Y donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Y como vemos que antes y después de menos 4 tercios hay cambio de concavidad, entonces en menos 4 tercios hay un punto de inflexión. Vamos a calcular el punto de inflexión, que básicamente es determinar el valor de Y del punto de inflexión. Entonces vamos a evaluar en la función original sustituimos menos 4 tercios y si sustituimos menos 4 tercios en la función original, esto nos da como resultado 5.5
74. Entonces, el punto de inflexión queda conformado por menos 4 tercios con 5.74. Bien, ahora ya hemos completado nuestros cuadros resumen. Entonces, vamos a ubicarlos donde tenemos nuestro plano cartesiano para proceder a realizar el trazo del gráfico. Habíamos dicho que, bueno, que en un caso yo creía que es conveniente como primer paso identificar los puntos en el plano cartesiano. Entonces vamos a ubicar primero el punto máximo que se encuentra en menos 3,15. Ahí estaría el punto máximo. Luego el punto mínimo que se encuentra en 1/3. Vamos a tratar de identificar 1/3 por aquí aproximadamente. 1/3 con 3,51. Digamos que 3,51 esté por acá. O es menos 3,51, perdón. Luego, el punto de inflexión que se encuentra en menos 4/3 con 5,74. Menos 4/3 es en una unidad hay 3/3. Entonces sería 3/3 más 1/3. Entonces sería una unidad más 1/3. Es decir, menos 1/1/3. Digamos que menos 1/1/3 esté como por aquí.
menos 4/3 con 5.74. Digamos que 5.74 esté por aquí. Ahí quedaría el punto de inflexión. Luego vamos a identificar dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Fíjese que siempre, ¿verdad?, es aconsejable que usted determine los interceptos en X y en Y. Por cuestiones de tiempo no vamos a determinar los interceptos en X, puesto que para esta función los valores donde intercepta el eje X no son enteros o no son fracciones que se puedan determinar fácilmente. Probablemente tendríamos que utilizar un método de factorización como de división sintética. Entonces nos vamos a tardar un poco más. Bien, entonces sabemos que desde menos infinito hasta menos 3, la función es creciente. Que desde menos 3 hasta 1/3, la función es decreciente. Y que desde 1/3 hasta más infinito, la función es creciente. Bien, ahí tenemos una idea de por dónde va el gráfico. Falta identificar las curvaturas. Sabemos que desde menos infinito hasta menos 4/3, la función es cóncava hacia abajo. O sea, aquí está 4/3, la función es cóncava hacia arriba, y que desde menos 4/3 al infinito, la función es cóncava hacia arriba. Entonces ya tenemos la información
necesaria para realizar un trazo medianamente aceptable del gráfico de la función. Es cóncava hacia abajo. Hasta menos 4/3. Y de menos 4/3 al infinito es cóncava hacia arriba.